You Can Be Perfect 45. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Puedes ser perfecto. Todos quieren saber este propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me creó? ¿Cuál es mi destino final? ¿Por qué Dios Todopoderoso quiere una familia? ¿Por qué creó a los seres humanos con la capacidad de convertirse en sus hijos e hijas reales, al recibir su espíritu y vida, a través de la fe? Efesios 1 del 4 al 5. Jesús es el modelo de la familia de Dios. Dios conocía a su pueblo de antemano, y los escogió para que fueran como ellos como su Hijo. Romanos 8:29. Dios quiere hijos e hijas que sean como Jesús en su humanidad. Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Hace 2000 años, Jesús asumió la naturaleza humana en el vientre de la Virgen María para nacer en este mundo. Juan 1:1, Juan 1:14. Mientras estuvo en la tierra, Jesús vivió como hombre dependiendo de Dios, su Padre. Al hacerlo, nos mostró cómo son los hijos e hijas de Dios, es decir, cómo viven y actúan. Nuestra responsabilidad número 1 como cristianos, como hijos e hijas de Dios, es llegar a ser cada vez más parecidos a Cristo, demostrando que nuestras actitudes y acciones sean cada vez más parecidos a Cristo en su carácter. En Primera del 2:6, dice, aquellos que dicen que viven sus vidas en Jesús, deben vivir sus vidas como Cristo vivió. Los que dicen pertenecerle deben vivir tal como Jesús vivió. Jesús, en su humanidad, nos muestra que es posible que un humano agrade a Dios nuestro Padre Celestial, cuando caminamos como Él caminó. Jesús prometió que Él nos proporcionaría el poder que necesitamos para caminar como Él caminó. Juan 15:5. Hemos comenzado a aprender en esta nueva serie sobre lo que significa ser como Jesús, y cómo llegar a ser más como Él. De eso hablé en esta conferencia. Este tema puede parecer abrumador e imposible, es simplemente posible. Otra cosa es que no queramos tratar porque nos sentimos culpables, y tener miedo a las reglas que debemos cumplir y fracasar. Solo se trata de darse cuenta de lo maravilloso es que es Jesús y reconocer el propósito de su creación, ser un hijo o hija de Dios, que es como Jesús en carácter, actitudes y acciones. ¿Qué piensas sobre esto? Cuando Jesús llamó a sus primeros 12 apóstoles, Él que hizo que aquellos hombres dejen todo, sus familias, sus negocios, su forma de vida para seguirlo. El poder de Jesús hizo que sea deseable seguirlo hasta llegar a ser como Él. En ese momento, a seguir a Jesús como su discípulo, ser un alumno, significaba seguir sus instrucciones, pero también significó tomarlo como modelo y emular su ejemplo y su moral, al tratar de ser como Él. ¿Qué había en Jesús que hizo que estos hombres hagan un cambio radical en sus vidas? Entre otras cosas, Dios Padre, a través del Espíritu Santo, les reveló a través de Jesús, tocó sus vidas, sin violar su libre albedrío, produciendo en ellos el deseo de seguirle. En Juan 6:44, dice, que nadie puede venir a mí, si el Padre no lo trajera, les pusiera ganas de venir a mí. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Mientras trabajamos en esta serie, ore y pídale a Dios Padre que aumente su deseo de ver a Jesús, tal como Él realmente es Él, y le ayude a llegar a ser en carácter como Jesús, es decir, como Él en nuestras actitudes y acciones. Notemos lo que Juan el apóstol dijo. Juan fue uno de los hombres que dejaron todo para seguir a Jesús. Escribió a los cristianos, más de 50 años después de que Jesús dejó este mundo y regresó al cielo al trono de su Padre. En Primera de Juan 1:2 y 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mostrado, otorgado, nosotros, que nos llamó, nos permitió ser para nombrados, llamados y contados como hijos de Dios, y nos prometió que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, como Él, porque lo veremos tal como realmente es. Juan continúa escribiendo, y todo aquel que tiene esta esperanza, descansa en Él, limpia y se purifica a sí mismo tal como Él es puro.
Primera de Juan 3:3. En otras palabras, Juan dijo, que el hecho de que solo reconozcamos que estamos en el proceso de llegar a ser como Jesús, es suficiente para afectar la forma en que vivimos. Este conocimiento debería inspirarnos esperanza, porque no siempre seremos como somos ahora. Confiar en Él nos da inspiración y pureza, para avanzar en la dirección de llegar a ser como Jesús en actitudes y acciones. Llegar a ser como Jesús en esta vida, no es un proceso automático, porque no solo debemos desear ser como Jesús, sino que tenemos que esforzarnos en ser como Él, y esforzarnos en crecer en la semejanza de Cristo, con la comprensión y expectativa de que Dios nos ayudará por su Espíritu, por su poder en nosotros. Como hijos de Dios, se supone que debemos reflejar, demostrar a Dios Padre al este mundo que nos rodea, a través de nuestras actitudes y acciones, tal como Jesús lo hizo como hombre y expresó perfectamente al Padre al mundo que lo rodeaba. Juan 14 del 9 al 10. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo a sus seguidores que actuaran como el Padre, y tal como Él mismo lo hizo. Jesús dijo, «Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto». Mateo 5:48. La palabra griega, que se traduce perfecto, proviene de la palabra telos, que significa seguir hacia un objetivo definido. Perfecto, significa aquello que ha llegado a su fin, o límite, y por tanto está completo. Cuando Jesús murió en la cruz, abrió el camino para que hombres y las mujeres pecadoras se convirtieran en hijos y hijas santos y justos, siendo en carácter como Él, en nuestras actitudes y acciones. En Romanos 8:29, dice, Dios nos escogió para ser transformados a la imagen y semejanza de su Hijo, el que podría ser mayor de una familia de muchos hermanos. Ser perfecto significa alcanzar la meta de ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Ser conformado significa ser similar a Él como patrón. Imagen significa semejanza o igualdad. Llegar a ser como Jesús es desarrollar un carácter semejante al de Cristo. No es un proceso instantáneo. Este proceso está en marcha, y nosotros vamos en camino a la perfección hasta el día de nuestra muerte. Notemos lo que Pablo escribió a los cristianos, en Filipenses 3 del 12 al 15. No pretendo haberlo logrado o haberlo alcanzado la perfección, sino que sigo intentando ganar el premio que Cristo. Olvidando todo lo que hay detrás de mí y hago lo mejor que puedo, para alcanzar lo que está delante. Sí que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Pablo llamó perfectos a otras personas que aún no eran perfectas. Las dos palabras griegas, de donde se traduce perfecto, son formadas de la palabra telos, que significa completar, alcanzar la meta prevista. Sí, existe una perfección suprema que no se alcanzará, y no perfeccionará con la segunda venida de Jesús, tiempo en que nuestros cuerpos serán resucitados del sepulcro y hechos inmortales e incorruptibles, como el cuerpo resucitado de Jesús. Filipenses 3 de 20 al 21. Sin embargo, ahora mismo podemos ser perfectos porque estamos en crecimiento, y porque a medida que aumentamos, crezcamos, seremos a la semejanza de Cristo. Recordemos el contexto de la declaración de Jesús: sed perfectos. Cuando acababa de afirmar, como los hijos de Dios y las hijas deben tratar a quienes las tratan mal, amad a vuestros enemigos y orad por quienes las tratan mal, perseguirte, porque vuestro Padre Celestial hace brillar el sol y la lluvia a los hombres buenos y malos. Mateo 5 de 44 al 48. En esa misma enseñanza, Jesús continúa afirmando claramente que todos los mandamientos del Padre son la forma en que sus hijos e hijas deben tratar a los demás, y lo concluye diciendo: hagan por los demás lo que les gustaría que ellos hicieran por ustedes. Mateo 7:12. Jesús predicó este punto más tarde, cuando dijo que todos los mandamientos de Dios se resumen en dos declaraciones: ama a Dios con todo nuestro ser, corazón, mente, alma, y a tu prójimo como nosotros mismos. Mateo 22 del 37 al 40. Este amor no es una emoción, es una reacción. Amar a Dios significa obedecer su ley moral, sus normas del bien y del mal, así revela en su palabra escrita, la Biblia. Amar a las personas significa tratarlas como queremos que nos traten a nosotros. Notemos que hay una intención del corazón y un motivo detrás de este amor. Jesús dijo que debemos amar con total devoción a Dios, si reconocemos su voluntad y su camino.
Cuando hacemos esta afirmación, de que debemos ser perfectos, nuestra mente inmediatamente se centra en nuestro desempeño. ¿Qué tenemos que hacer para ser perfectos? Y hay cosas que debemos hacer la voluntad de ser perfecto, como Jesús en actitudes y acciones, tenemos que ser y hacer. Notemos lo que Jesús dijo a quienes lo seguían. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, niegue mismo, es decir, despreciese, perderse de vista y olvidarse de sí mismo y de sus propios intereses, tomar su cruz y seguirle. Luego, adhiere firmemente a mí, confórmate totalmente con mi ejemplo en la vida y, si es necesario, al morir, también. La esencia o raíz del pecado es elegir nuestro propio camino, en lugar de elegir el camino de Dios. Cuando hacemos lo que queremos, en lugar de lo que Él quiere, nuestra voluntad, no es la voluntad de Jesús el enfoque de nuestras vidas. En 2 de Corintios 5:15, dice, Jesús murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para ellos mismos, sino para y por aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús dijo que, si quieres ser mi discípulo, debes negarte a ti mismo, dejar de servirte a ti mismo para servir a Dios y a los demás. Eso es tomar tu cruz. Nuestra cruz es la entrega total a la voluntad del Padre, a la completa obediencia a sus mandamientos, incluso cuando sean los más difíciles. Notemos que inmediatamente después de su declaración, de que los hijos e hijas de Dios deben ser perfectos, como su Padre Celestial, Jesús enfatizó los motivos, o por qué las personas deben hacer lo que es Él. Jesús hizo referencia a los líderes religiosos de esos días, a los fariseos, que oraban, ayunaban y hacían ofrendas, actos buenos, pero no practicaban justicia. Mateo 6. Jesús dijo que hacer lo bueno para ser vistos y alabados por los hombres, no demuestra que somos hijos e hijas de Dios. El propósito, la intención, el motivo es tan importante como el desempeño. Si nuestro corazón realmente está decidida a hacer las cosas que Dios quiere, tiene que negarse a sí mismo. Lleva tiempo aprender a hacer lo que Él quiere, y reconocer que hay cosas que necesitamos cambiar, nuestro egoísmo. Nadie espera a un niño de 5 años que pueda actuar como un niño de 20. Un niño de 5 años debe actuar como un niño de 5 años. Ser perfecto como cristiano, no significa que no podemos cometer más errores, que nunca podemos ofender a nadie o decir o hacer algo que no deberías haber dicho o hecho, sino que debemos crecer hacia la perfección. Quizás, aún usted lo haga mejor, es posible que todavía tenga malos modales que tiene que corregirse, todos tenemos corrupción, y rasgos egoístas como los mundanos que nuestra personalidad necesitan cambiar. Tenemos que desarrollar nuevos hábitos para tener buenas respuestas y reacciones frente a las personas y situaciones problemáticas. Sin embargo, así como los fariseos hicieron lo correcto con razones equivocadas, nosotros podemos hacer lo incorrecto, pero con la razón correcta. Sin embargo, nos falta todavía hacerlo mejor, porque Dios ve nuestros corazones. Hechos 23 del 1 al 5. Ser perfecto significa amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser, con plena devoción, no con nuestra voluntad, sino con la voluntad de Dios, incluso cuando no quiero hacerlo, y no tengo intenciones buenas en mi corazón. Jesús, en su humanidad, es un ejemplo de perfección, que Dios quiere que la gente aprenda. Su intención, su motivo, es que hagan lo que agradaba al Padre. Juan 4:34, Juan 6:38. La perfección es vivir en completa armonía con el hombre interior, y no dar motivos para actuar al hombre exterior. Jesús es nuestro ejemplo en este equilibrio. Al hacer el esfuerzo de crecer en la semejanza de Cristo, debemos reconocer simplemente cómo usar nuestra fuerza de voluntad para tratar de cambiar, dejando de hacer lo que nos gusta para hacer la voluntad de Dios, reconociendo que Dios ha prometido ayudarnos con su poder, si decidimos obedecerlo. La semana pasada, hablamos, el hecho de que Jesús les dijo a sus seguidores que aprendieran de Él, y dijo, de sí mismo fue, soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La palabra griega, que se traduce manso, tiene la idea de estar entre dos extremos, no lograr enojarse sin razón y no enojarse en absoluto. La mansedumbre es poder que pone bajo control nuestras emociones y reacciones. La mansedumbre es el resultado de la elección de un hombre fuerte de controlar sus acciones al someterse a Dios. Humildad significa literalmente sumisión mental,
La humildad reconoce la verdadera relación con Dios y con otros. El que es humilde, reconoce que es siervo de Dios y siervo de los hombres. En Filipenses 2 del 1 al 11, en el contexto, es la forma de cómo tratar a los demás. Pablo exhortó a los cristianos a tener la misma actitud de Jesús, que esta misma actitud, propósito y mente humilde, esté en vosotros que fue en Cristo Jesús. Que Él sea vuestro ejemplo de humildad. Filipenses 2:5. En otras palabras, imitar el ejemplo de la humildad y mansedumbre de Jesús, es ser tocado y humillado por su poder, para convertirse en forma de siervo y como Jesús que se hizo hombre, porque también yo, el Hijo del Hombre, vine aquí no para ser servido, sino para servir a los demás. Marcos 10:44 al 45. Pablo continuó este pasaje sobre la humildad con la siguiente declaración: queridos hermanos, como siempre fuisteis tan cuidadoso en seguir mis instrucciones cuando estaba con ustedes, ahora que estoy lejos, deben ocuparse de su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 al 13. Notemos que Pablo les hizo recordar que Dios estaba obrando en ellos, dándoles no solo el poder, sino también el deseo de agradarle y obedecerle. ¿Alguna vez has orado, Señor, ayúdame a ver a las personas como tú, Señor, las ves? Ayúdame a ser amable y trátalos como quieres que yo te trate? Aumenta mi deseo y capacidad de obedecerte. En Hebreos 13 del 20 al 21, Pablo escribió: el Dios de paz os haga perfectos en toda buena obra para su voluntad, fortalecer, completar, perfeccionar y haceros lo que debéis ser, y equipándolos con todo bien para que podáis realizar su voluntad, mientras Él obra en vosotros y logra lo que es agradable delante de sus ojos, a través de Jesucristo. La palabra griega, que se traduce fortalecer, o perfeccionar en este versículo significa completar periódicamente, es decir, reparar o ajustar, para restaurar y ser, como Dios quiere que seamos, sin deficiencias en ninguna índole. La salvación es la purificación y restauración de la naturaleza humana del daño que el pecado ha causado, el poder de Dios, sobre la base de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. El objetivo es restaurarnos a lo que Dios quiere que seamos, hijos e hijas, que sean como Jesús en actitudes y acciones. Dios nos ha dado su palabra escrita, la Biblia, a través de la cual podemos aprender cómo es Jesús, así como se supone que deben vivir, y caminar los hijos e hijas de Dios. La palabra de Dios nos muestra lo que somos, buenos y malos, y nos asegura cómo Dios, y cómo obrará en nosotros, cuando mantenemos nuestro corazón fijo en Él, y elegimos poner su camino y voluntad por encima de nuestros caminos, sometiéndose a su voluntad. Cuando obedecemos voluntariamente a Dios, Él, con su Espíritu, a través de su palabra, obra poderosamente en nosotros para restaurarnos a lo que Él siempre quiso que fuéramos. Se produce un crecimiento y un cambio progresivos en sus hijos e hijas para parecerse a Él. En 2 de Corintios 3:18, dice: y todos nosotros, como a cara descubierta, contemplamos en la palabra de Dios, como en un espejo, la gloria del Señor, nos estamos transformando constantemente a la propia imagen y esplendor de gloria, que viene del Señor, quien es el Espíritu. Llegar a ser como Cristo no se logra solo con el esfuerzo humano, debemos elegir poner Dios y los demás por encima de uno mismo, poniendo toda nuestra confianza de que Dios ha prometido ayudarnos. Consideremos un pensamiento para cerrar esta lección. ¿Cuáles son los aspectos prácticos de estas ideas? ¿Cómo podemos solucionar esto? Aquí hay un ejemplo para las futuras lecciones. Para llegar a ser cada vez más parecido a Cristo, Pablo escribió a los cristianos: airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Quien es manso como Jesús, controla su ira. Hay ocasiones en las que la ira es una emoción apropiada, sin embargo, no debemos permitir que la ira nos lleve al pecado. La mansedumbre es ese equilibrio entre enfadarse sin motivo, y no enfadarse en absoluto. ¿Cómo sabes cuándo nuestra ira es pecaminosa? Si nuestra ira nos ha llevado a tratar mal a alguien, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Nos hemos motivado a desobedecer un mandato directo de Dios, la palabra, que nos impulsa a dar una mala representación de Jesús para las personas que nos rodean. Debemos construir nuevos hábitos de respuesta, y no olvidar las lecciones anteriores. Cuando la ira aparece, debemos aprovechar las alabanzas a Dios. Con nuestra boca podemos controlar nuestras emociones y el cuerpo. Recordemos el poder de alabar a Dios en todo y por todo.
Primera de Tesalonicenses 5:18, y Efesios 5:20. Podemos ser purificados y restaurados a la semejanza de Cristo al pasar de vivir para nosotros mismos a vivir para Dios. Pablo cerró su carta a la iglesia de Corinto con estas palabras: nuestra oración es por vuestra perfección. Aspirado a perfección. Segunda de Corintios 13 del 9 al 11. ¿Ese es nuestro objetivo? ¿Es esta nuestra oración? Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.